Carlos Viacaba, periodista y autor del libro Menotti, El último romántico. Está vía Zoom en contacto con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Rodrigo Villarreal y Sergio Ferreira desde ATP Santa Fe. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? Sergio, un gusto compartir un rato con ustedes para hablar de Menotti y del fútbol argentino. ¿Qué significa ese personaje lírico, como le decíamos los que jugábamos al fútbol en aquel momento, y vos le anexás el último romántico? En el fútbol, ¿qué significa esta característica? Si hay algo que todos más o menos podemos estar de acuerdo respecto de qué le aportó Menotti al fútbol, es esa pasión por la pelota, esa pasión, ese amor por tratar de buscar los caminos más estéticamente prolijos para llegar al gol, al triunfo, a los títulos. Entonces, cuando hicimos este libro con Gustavo García, se nos ocurrió que la mejor forma de reflejar ese amor por el fútbol estéticamente bello que proponía Menotti era justamente definirlo como el último romántico, porque si ese amor por la pelota no es un romance que nos tiene que enamorar a todos los futboleros, no podíamos entender de qué otra manera podíamos titular el libro. Porque el romanticismo está aparejado justamente en un concepto de guerra y de amor, ¿no es cierto? En este caso vos explicás lo que significó ese amor por la pelota, ¿no? Ahora, hay varias cosas que tiene, pasajes que tiene el libro que son interesantes y vamos a tratar de generar un deseo de parte de esta producción de que llegue a muchísimas camadas que no han conocido la vida de Menotti, y está muy bien ensamblada justamente dentro del relato, de la narrativa tuya, digamos, y de tu coautor, o sea, con el sentido que tiene este romanticismo por la pelota, pero también la forma de vida. Alguna vez Maturana dijo: se juega como se vive. Y también lo impuso Menotti, en la Argentina primero, y luego lo fue adoptando cada uno de los técnicos de Europa, inclusive, que hoy hablan de Menotti, ¿no? Porque es incansable la cantidad de personas que han hablado de la vida de Menotti, quizás sin conocerlo tanto, ¿no? Por su relación con el Barcelona, por su relación con el Nano Serrat, por su relación por toda esa izquierda rebelde que tenía que brindarse en España ante el poder hegemónico de Madrid, ¿no? Concluímelo en uno, resumímelo un poco, digamos, a ese personaje que fueron estudiando ustedes. Definitivamente Menotti le trasladó al mundo del fútbol y al mundo en general la imagen de una persona que necesitaba que el fútbol fuera la manifestación del pueblo. Y el pueblo tiene muchas aristas, muchas formas de presentarse a sí mismo. Una de ellas es la condición de libertad, de rechazo a determinadas figuras, la potestad de expresar sus ideas con firmeza. Y Menotti fue todo eso. Fue un rebelde que, por ejemplo, en términos futbolísticos, solamente o mayoritariamente creía en la capacidad individual del jugador por sobre el imperio de la táctica o de la estrategia. Creía en el gusto por las cosas populares, creía en el fútbol como una manifestación de la esencia de los pueblos. Entonces, todo eso sumado a una personalidad magnética, a una forma de comunicar realmente muy atractiva, hacía que el discurso de Menotti fuera fácilmente adquirido, asimilado por todos los que lo recibían, ya sea en Argentina o, como vos dijiste, en el resto del mundo. De hecho, Guardiola también se expresa en muy buenos términos sobre Menotti, y digamos que no tuvieron la misma formación como para decir Menotti nació en un lugar de Rosario, una familia politizada por la militancia peronista de su padre, luego por la propia militancia en la izquierda de Menotti. Guardiola aparentemente es otra cosa, pero se expresan términos similares porque ese discurso que Menotti proponía era tan seductor que de una u otra manera, en mayor o menor medida, lo terminabas
aceptando y en algunos casos asimilando. Carlos, ¿cómo te va? Sergio Ferreira te saluda. Menotti se encargó de alguna forma de tirar abajo ese axioma de no mezclar el fútbol con la política, claramente. Más allá de hablar de partidismo o no hacerlo, era una postura política su forma de jugar, claramente. El fútbol es un hecho político, sin ninguna duda. Es un hecho cultural, es un hecho social, es un hecho político, absolutamente. Y Menotti lo explotó al 100%, sin ningún tipo de duda. ¿Cuál fue sacando el Menotti ganador del Mundial del 78, según tu visión, cuál fue el mejor Menotti? Para mí el mejor Menotti es el que resulta más difícil de explicarle a los chicos de las generaciones actuales. Es el Menotti que refundó la selección argentina. Ajá. A mí me gusta verlo, de hecho hoy lo escribí en una nota para la prensa del Diario de Buenos Aires en el cual trabajo, que para mí Menotti es el padre de la selección. Porque él llegó en un momento en que la selección argentina tenía ante ella la necesidad de hacer un buen papel en el Mundial 78, en el cual Argentina iba a ser sede. Venía la selección de haber estado ausente del Mundial de México por un fracaso en las eliminatorias. Sí. Venía de hacer un papel muy deslucido en el Mundial 74 con una conducción, tanto de la AFA como de la selección, absolutamente caóticas. Entonces, el punto de partida, cuando Menotti asume la conducción de la selección en 1974, era muy, pero muy complicado. Había que tomar una decisión firme. Había que darle a la selección la prioridad que hasta ese momento nadie le daba. Y cuando digo nadie me refiero desde la AFA, pasando por los técnicos hasta los jugadores. Entonces, la persona que estuvo en el momento indicado para comandar esa transformación fue Menotti. Yo creo que ese fue el mayor legado de Menotti, el que hizo que la selección se transformara en la prioridad del fútbol argentino, que entendiéramos o que entendiesen los dirigentes, los jugadores y los entrenadores de aquel momento, que la mejor representación futbolística que podía tener el fútbol argentino era justamente la selección. Más allá de los triunfos internacionales de los equipos, Boca, Independiente, Estudiantes, Racing de aquellos tiempos, lo que hacía falta era que además la selección fuera la representación del poderío del fútbol argentino. Y eso se logró a partir de Menotti y a partir de la importancia de hacer que el fútbol argentino estuviera a disposición de la selección. Y te agrego una cosa, a partir de Menotti comenzaron muchas estrellas del fútbol argentino a querer estar en la selección. O sea, tenían ese sentido de pertenencia que no existía antes en una organización caótica, porque era una organización, el fútbol argentino, tenía su emblema como en la simbología justamente de la selección, pero no estaba organizado como tal. No había una persona que estaba destinado a la utilería exclusivamente, a los masajes o kinesiología exclusivamente, a un preparador físico exclusivamente. Era todo un caos donde decía, bueno, cada uno es la suma de sus voluntades, de sus fuerzas, de sus aptitudes, pero nada más. No, la organicidad sentida, digamos, como hoy la conocemos en la AFA, no existió hasta César Luis Menotti. Justamente por eso me refería al hecho de que la selección había sido, no voy a decir subestimada, pero sí no todo lo bien tratada que merecería por la AFA, que designaba técnicos y los reemplazaba con mucha facilidad en los años 60 y principios de los 70, por entrenadores que quizás no estaban a la altura de la selección, pero llegaban por alguna cuestión de vinculación política en los tiempos en los que la AFA vivía de interventor en la década en la segunda mitad de los 60 o principios de los 70, y a los jugadores la verdad que les costaba aceptar el llamado de la selección, porque sabían que estaban expuestos a un triunfo utópico y a un fracaso muy probable. Entonces era muy difícil aceptar vestir la camiseta de la selección en condiciones en las que sabías que estabas más cerca del fracaso que del éxito. Porque sin una base de trabajo y una sustentación para cualquier actividad que quisiera llevar adelante la selección en cualquier torneo que se le presentara, iba a ser imposible tener posibilidades más o menos ciertas de ganar algo. Entonces muchos decidían
no aceptar el llamado de la selección. Hoy seguramente los pibes que ven el orgullo con el que Messi, Di María, Dibu Martínez visten la camiseta celeste y blanca, eso les resultaría absolutamente increíble. Pero muchas veces, de hecho, he entrevistado a jugadores de la década del 60, 70 que decían, la verdad preferíamos que no nos llamaran, perdón, porque nos exponíamos al ridículo. Claro. Poníamos la cara por todo lo que nos hacían nosotros, por la gestión defectuosa de la AFA en términos de organización, por la improvisación de los técnicos a la hora de plantear un esquema de trabajo. Los que salían a la cancha, los que se transformaban en víctimas del descontento popular ante los fracasos, eran los jugadores. Es así. Recuerdo muy bien que lo decía Valdano sobre lo que significó el achique de Menotti. O sea, ese concepto, digamos, futbolístico de lo que significó el achique de Menotti era el estudio de lo que ya había hecho la Naranja Mecánica en el 74. Y dice, bueno, ¿cómo es? Es un pressing, un presionamiento hacia el que tiene la pelota. Sin importar, la línea de juego tiene que ser dependiendo de quién tiene la pelota, digamos, del rival que tiene la pelota. Eso se llamó achique y en el mundo se conoció como achique menotista. O sea, pero era el estudio de una persona intelectual como Menotti que dijo, bueno, y la creación de un concepto. Che, ¿qué tienen estos holandeses? ¿Por qué salen a comerle el lugar, ese metro cuadrado que tiene de devolución el futbolista que tiene la pelota? Eso fue el achique de Menotti, el estudio de la Naranja Mecánica, tan simple como eso. Después fue muy criticado, por supuesto, porque viste, en un momento no recuerdo si fue en un partido que estaba dirigiendo Boca contra San Pablo o contra Palmeira, que se discutía el achique de Menotti, se comió 6 Menotti, ¿viste? Entonces, claro, todo muy lindo, muy lírico, pero de eso no se puede vivir. Lo que pasa es que, a ver, siempre asociamos o se asocia erróneamente a Menotti solamente con la pasión por la pelotita y por el lirismo absoluto, que parecía que fuera un concierto de violinistas que no tienen mayor preocupación que no sea la calidad de esos eximios violinistas que puedas vos incluir en un equipo. Menotti, a toda la calidad individual que siempre poseyó el jugador argentino, le sumó disciplina táctica. Claro. Y por ahí a uno le resulta, o a muchos quizás les resulte una paradoja hablar en términos de disciplina táctica con Menotti. Sí, no solo la entendía, sino que comprendía su importancia justamente para adaptarse a los rigores del fútbol en la medida que el fútbol iba evolucionando tácticamente. Argentina no podría haber hecho un buen papel en el Mundial 78 y de ahí en adelante, durante la gestión de Menotti, simplemente si se hubiese amparado en la calidad individual de sus jugadores. Claro. Porque el fútbol había cambiado, la dinámica del fútbol había cambiado, la concepción estratégica del fútbol había cambiado y sobre todo había quedado expuesto a partir de ese fútbol total evidenciado por la Holanda, la Naranja Mecánica de Rinus Michels, en el 74. Hacía falta, además de jugar, hacerle sentir a los rivales que quien tuviera enfrente a Argentina se iba a encontrar con un equipo que le iba a comer los tobillos cuando no tuviera la pelota argentina, pero que iba a jugar todo a ganador y todo al ataque cuando el balón estuviera en poder de los jugadores albicelestes. Carlos, recién mencionabas que no solamente era una cuestión futbolística, el sentir o el mirar o la forma de ver la vida de César Luis Menotti. De hecho, aquí en el año 91 se lo nombró y tuvo una campaña corta quizás, pero intensa, de una precandidatura a gobernador aquí en la provincia de Santa Fe. Pero también su rival, su adversario, en algún momento abrevó en la política, como Carlos Salvador Vilardo. Digamos, los dos han transitado diferentes caminos, diferentes ideologías, pero se puede decir que de alguna forma han pisado la misma senda, por diferentes caminos. Hasta en eso, de alguna forma, se parecían. Sí, si bien está claro que tenía una posición política más expresa o más manifiesta Menotti, quizás me es difícil determinar si realmente tenía apetencias políticas más allá de la militancia y más allá de ese proyecto de candidatura que tuvo
como vos lo citás, Sergio, en el 91. Sí. En el caso de Bilardo, creo que fue más una consecuencia de la absurda división en la que los argentinos perdimos innecesariamente mucho tiempo de enriquecimiento futbolístico, Bien. transformando a dos personajes valiosísimos para la historia de ese deporte en dos figuras, en los machos alfa de dos manadas irreconciliables. Uh-huh. Y si si Menotti tenía un proyecto político, bueno, Bilardo no se podía quedar atrás. Si Bilardo ensayaba una iniciativa futbolística en algún club del interior, Menotti debería hacer lo mismo. Si Menotti gritaba esto es así, Bilardo tenía que gritar esto es asá. Y la verdad es que ellos mismos alimentaron esa antinomia, y creo que más allá de las posturas políticas claramente diferenciadas de uno y otro, o de la voluntad por hacer política de uno y otro, trasladaron al escenario de la política una contienda futbolística absurda, porque de hecho ninguno de los dos siguió luego por esa senda. Entonces Sí. creo que desgastaron sus figuras en ese sentido innecesariamente. La última, y gracias por tu tiempo, Carlos. ¿Existió la posibilidad de que se junten Bilardo y Menotti y Bilardo? O sea, porque mucha gente tenían en común, por la misma selección, por el mismo juego, por el mismo fútbol, pero también muchas personas que son del ámbito de cada uno quiso acercarlos, o sea, pero existió ese momento que vos conozcas, de decir, bueno, estuvieron aproximadamente... Estuvieron a una cuadra. A una cuadra de juntarse y decir, terminemos todo, hagamos una conferencia de prensa, que esto a los argentinos les va a venir bien. O sea, qué sé yo, por soñar un momento, digo, en el medio de la grieta, en la famosa grieta que se vuelca a la política, ¿no podrían haber dado una especie de paso adelante, decir, vamos a terminar con la grieta que durante 30 años tuvimos con Bilardo? ¿Nunca pudo haber pasado eso? Ese acto de grandeza fue imposible por parte del inmenso egocentrismo de ambos. Porque la verdad es que Bilardo y Menotti no eran enemigos, ni futbolísticos, ni personales, ni ideológicos. Tenían hasta cierto respeto mutuo el uno por el otro. Y de hecho, cuando Bilardo toma las riendas de la selección en 1983, lo primero que hace es reunirse en Barcelona con Menotti, en ese momento técnico de ese equipo catalán, para tratar de diseñar una transición ordenada para el futuro de la selección. Bueno, los dos se juntaron porque los dos sentían que tenían la posibilidad de hacer un trabajo juntos, o al menos Menotti creía que podía colaborar en los primeros pasos del trabajo de Bilardo de frente de la selección, pero de esa reunión ya empezaron mal, porque lo que parecía ser una reunión secreta, para Bilardo, ustedes habrán escuchado que Bilardo cuenta anécdotas en las cuales él nunca tiene reuniones mano a mano con nadie. Siempre tiene que tener testigos. Sí. Exactamente. Bueno, esa reunión había sido mano a mano entre ellos, con el profe Pizzarotti y algunos allegados más, pero básicamente Bilardo y Menotti mano a mano, y él pensó que era una reunión secreta en la cual se iban a sentar a hablar de fútbol y de lo que podía ser la selección de cara al futuro, y cuando salió se encontró con que Menotti, gracias a periodistas muy vinculados con él, había difundido que prácticamente él le estaba enseñando a Bilardo a ser el técnico de la selección. ¿Qué pasó a partir de ahí? Todos los consejos que les dio Menotti en aquella reunión, que fue tener en cuenta a jugadores que él consideraba valiosos, como Hugo Orlando Gatti y Alberto César Tarantini, quedaron absolutamente vedados para Bilardo, para su futura selección, y solamente llamó de los tres jugadores a los que Menotti le propuso, o con los que habló con Menotti, a Enzo Trocero, que justamente Menotti le sugirió que no lo convocara. Entonces, a partir de ahí, o sea, yo te digo, peinate con la mano derecha, yo a partir de ahí me empiezo a peinar con la mano izquierda, y aunque haya sido derecho toda mi vida, me voy a peinar con la mano izquierda porque tengo que demostrar que jamás voy a ir por el mismo camino en el que vas vos.
Infantilismo de egos. Infantilismo de egos. Absolutamente. Y desde esa anécdota chiquitita, así, diminuta, se creó, asusado por distintos sectores del periodismo deportivo, que en esto tiene que hacer su mea culpa, se creó un enfrentamiento gigantesco que empobreció el debate del fútbol argentino. Sí, sí. Porque eso profundizó el egocentrismo de Bilardo y Menotti, y los dos radicalizaron sus posturas, y como dijiste hace un rato respecto de la chique de Menotti, Menotti se volvió un fanático desenfrenado de la chique y lo empleaba hasta cuando él sabía que no debía hacerlo. Y Bilardo convocaba a jugadores de un menor nivel técnico, del que podía haber convocado solamente porque se apegaban a su modelo táctico preferido. Claro, era el achique versus el líbero y stopper. Era increíble eso. Claro. Pero además, como si alguna de las dos corrientes fuera la verdad del fútbol. En 100 y pico de años de fútbol quedó demostrado que se gana de todas las maneras. No hay una fórmula del éxito. Y ellos, justamente por esa guerra de egos, se creyeron los padres de la victoria. Y el fútbol no tiene padres de la victoria. El fútbol tiene distintos modelos, distintos caminos que en distintas etapas de la historia pueden llegar a ser exitosos o no. Lamentablemente, por nos perdimos eso. De grandeza que les faltó a ambos, sí. Nos privó de un debate maravilloso. Qué hermoso. Y un enriquecimiento increíble del fútbol argentino. Qué hermoso hubiera sido. Y sobre todo te digo, en esa etapa de la Argentina donde empezó la grieta, qué lindo hubiera sido que una conferencia de Bilardo y Menotti juntos digan, che, en el fútbol hacemos esto. ¿Qué pasa en la política? ¿Qué pasa en la vida? Llevémoslo. ¿Viste? Hoy me dice justamente el productor ejecutivo. Habría sido una masterclass para aplaudir de pie durante 20 minutos. Tal cual. Me llevo ese título. Hubiera sido una masterclass, realmente. Querido Carlos, ha sido un placer poder conversar con vos y vamos a recordar justamente que lo pueden encontrar en las librerías. Libro Menotti, El último romántico. Exactamente, lo encuentran en librofutbol.com, que es la editorial que lo editó. Y desde ya, Sergio, Rodrigo, les agradezco este momento y sobre todo les agradezco la oportunidad para que las nuevas generaciones del fútbol argentino se enteren de quién fue Menotti, que a la vez nos permite también recordar quién fue Bilardo, porque Argentina es grande en fútbol gracias a Menotti, gracias a Bilardo y hoy gracias a Scaloni. Y te voy a agregar una cosa, no solamente para las nuevas generaciones, sino voy a puntualizar sobre un segmento especializado, que es el periodista deportivo. Sí. El periodista deportivo, en su génesis, debe saber quién fue Menotti y quién fue Bilardo, pero en este caso, quién fue Menotti en el fútbol argentino. Si no, no vas a poder ser periodista deportivo. Lo digo, el que quiere ser futbolero, sobre todo. Periodista deportivo, disciplinado en el fútbol, en el juego, pero en la táctica, estrategia, en la forma de vivir que tienen estas personas que fueron realmente próceres en el fútbol. Menotti fue un prócer en el fútbol mundial. Gracias, Carlos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sergio. Un placer compartir este rato con ustedes. Igualmente.